Le vamos a pedir a los juveniles que se queden esta vez. ¿Sí? ¿Puede ser posible? Vamos a hacer algo breve. La clase venía como nunca hoy día, pero va a ser mejor la otra semana. Vamos a hablar un poquitito, reflexionar brevemente, antes que el olor nos saque de control. Pero vamos a hablar en la Escritura un poquitito acerca de la iglesia que Dios quiere. ¿Cuál será la iglesia que Dios quiere y desea? ¿Seremos nosotros? ¿Habrá algún ejemplo en la Biblia de ese tipo de iglesia ejemplar? Seguramente no serán los Gálatas, ¿cierto? Que les decían insensatos, esas cosas. No serán los Corintios, que por toda la carta le dice que ignoraban de todo sobre el matrimonio, sobre doctrina de la resurrección, sobre los dones. Efesios. Vamos a abrir la carta a los tesalonicenses, la primera carta. Me ha gustado mucho conocerla, leerla y ver cómo tenemos aquí una iglesia que yo creo que es la iglesia que el Señor desea. Es una iglesia netamente cristocéntrica que muestra características ejemplares, yo creo, de lo que Dios desea, la iglesia que Dios desea. No será la que tenga mucha gente, muchos talentos, muchos predicadores, muchos grandes teólogos, personajes de renombre. ¿Cuál será la característica? Vamos a sumergirnos un poquitito, un momento nomás en esta carta, Primera Tesalonicenses. Leo en el versículo 2 la gratitud que siempre introduce las cartas del apóstol Pablo. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Una iglesia que ha sido impactada con el Evangelio, con esa semilla de la fe que les hace vivir de la forma que vemos, por ejemplo, en el verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La fe es una característica que resalta a través de las páginas de esta primera carta. En el capítulo 2, versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. La fe es el principio, es la semilla. El ser creyentes y creer y confiar es algo que debemos estar desarrollando siempre en nuestras vidas. Y el Señor provee los elementos a nuestro alrededor para poder hacerlo. Fíjense en el capítulo 3, versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, Más adelante, en el mismo capítulo, nos dice
en el verso 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Esa palabrita fe aparece por toda la carta. Una fe que, como dije, debe ir en crecimiento, debe ser creciente. Hablamos de una fe creciente. Es una característica de una iglesia, ¿cierto?, que agrada al Señor. La semilla de fe el Señor la ha puesto en nuestros corazones, pero el creer, el verbo, la acción de esa fe debe ser desarrollada en cada uno de nosotros. En medio de las tribulaciones, como hemos visto, en medio de problemas, de necesidad, dice el verso 7, y aflicción, esa fe se fortalece, se crece y va, ¿cierto?, mostrando frutos. Esa fe, como hemos visto en el capítulo 1, que se basa en la palabra del Señor. En el capítulo 2, versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, hermanos, es necesario que nuestra fe crezca. Se ha dicho que el creyente que no tiene pruebas no crece. Yo no estoy completamente de acuerdo. Es una parte. La otra parte es que el creyente que lee su Biblia, también su fe crece. Las pruebas y la palabra hacen crecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Sin la palabra del Señor no conocemos a Jesucristo. Y usted seguramente no confiaría cosas importantes en alguien que no conoce. ¿Cierto? Cuando uno busca ayuda o necesita ayuda, recurre a alguien de confianza. Entonces, si no conocemos a Jesucristo en su palabra, difícilmente vamos a tener esa motivación de buscar ayuda en Él. Aunque vengamos a la iglesia, ¿cierto? Y escuchemos, dicen que ese es Jesús, ¿cierto? Es confiable. Tampoco no buscamos ayuda en quien no tenga suficientes recursos para ayudarnos, ¿cierto? Si necesitamos plata, vamos a quien nos parece que podría tener suficiente. Conociendo a Jesucristo en la palabra es que podemos entender qué tan poderoso Él para que nosotros recurramos a Él. Por eso la fe no es algo solo del pasado, es algo del presente, es algo de cada día, que debe ser fortalecida a medida que vamos avanzando en la vida cristiana. Dice en el verso 14 del capítulo 2, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, es decir, persecución. Así que en medio de las necesidades, de las aflicciones y de las tribulaciones, que menciona varias veces esa frase o esa palabra tribulación en la carta, no refiriéndose a la gran tribulación, aunque así lo nombra, en medio de ese contexto es que la fe de estos hermanos crecía y se mantenía firme. Yo sé que en medio de nosotros hay muchas luchas, muchas pruebas. De hecho, muchos hermanos que se les invitó a participar del almuerzo, ¿cierto?, tenían complicaciones por las cuales no podían asistir. Estamos viviendo tiempos donde el Señor está moviéndonos el piso de una y otra manera, no solo en lo que ocurre en el mundo, sino en nuestras propias vidas. Pero es para que volvamos nuestra mirada a la presencia del Señor. En segundo lugar, esta iglesia, como se describe en esta carta, es una iglesia que manifiesta amor.
Tenía párrafos largos para leer, pero el tiempo es corto. Si bien esta iglesia tenía una fe creciente, tenía también un amor abundante, tal como lo menciona. En el capítulo 3, versículo 6 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre, fíjense, nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. La expresión del amor. Dice más abajo en el capítulo 4, versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ese amor que estaba presente. En el capítulo 5, versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Dos aspectos aquí, el amor fraternal y ahí con el liderazgo, ¿cierto? La expresión del amor. El amor no es un sentimiento, no es el corazón que manda solo, porque es engañoso el corazón, dice la palabra de Dios. Por eso que los tengáis en mucha estima, que nos amemos unos a otros, es una orden que el Señor nos da a nuestra voluntad, hay que hacerlo. No hay que sentirlo. Cuando uno lo empieza a hacer, es que lo empieza a sentir. Es al revés la cosa. Y el Señor nos ordena en su palabra, por ejemplo en el capítulo 5, versos 12 y 13, que debemos amar a los que trabajan entre vosotros y a los que presiden en el Señor y os amonestan. El Señor nos ha dado un lindo grupo de ancianos, ¿cierto? Los mejores ancianos de Temuco, o de Maquena, por ahí, o más al norte a lo mejor, de Padre Las Casas. Yo anciano también con ellos, eso dice la Biblia. Andalucía, etcétera, los mejores ancianos. Y el mejor predicador de la UCB está por venir. Pero el Señor nos ha dado liderazgo, nos ha dado hermanos y hermanas que ministran, presiden en los distintos ministerios. ¿Y qué dice aquí la Biblia que tenemos que hacer con ellos? Que los tengáis en mucha estima y amor. Si una iglesia funciona en base a todo este grupo de hermanos que trabaja, que ora por ustedes, que lucha por ustedes, que se acuesta pensando en ustedes. Y la Escritura no es otra cosa que un mandamiento de la palabra de Dios, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Todos. No estamos aquí al frente los que debemos amar, ¿cierto? Y preocuparnos por todos, sino todos nosotros. A mí me alegra cuando visitamos a alguien y nos dicen: tal hermano vino a verme, tal hermana vino a verme. Yo me alegro, porque lo estamos entendiendo. Todos nosotros debemos reflejar el amor hacia nuestros hermanos. Todos, unos a otros. Por eso, la iglesia que Dios quiere es una iglesia de una fe creciente, de un amor abundante. Ese amor que abundaba en esta iglesia debe también estar en nosotros. Pero en tercer lugar, es una iglesia que tiene una esperanza constante. ¿Sabe? Por toda la carta habla de la venida del Señor. Yo he aprendido mucho de escatología, la doctrina de las últimas cosas, en la primera y segunda de Tesalonicenses, pero es impresionante.
Capítulo 1 dice en el verso 10 que esta iglesia estaba con esta actitud de una esperanza constante. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esperar de los cielos a Jesús. Sin ese enfoque en el cielo, nosotros podemos perdernos en cuanto a lo que somos y debemos hacer en esta tierra. Si la fe la proyectamos al pasado y al presente, el amor aquí a nivel cierto horizontal entre nosotros y primeramente al Señor, claramente, la esperanza nos enfoca en el futuro. Por eso es importante que la iglesia que Dios quiere le esté esperando a su Hijo. Dice, a Jesús, quien los libra de la ira. No dice a través o en. La palabra de en griego es apó y significa fuera de, antes de. Y algunos discuten si la ira venidera es algún tiempo de persecución terrible de parte de Dios, que sería para los incrédulos, porque ellos son los hijos de ira, ¿cierto? ¿O se refiere a la tribulación? Bueno, de cualquiera de las dos iras el Señor nos ha librado. Por eso, capítulo, por ejemplo, 2:19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza y gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Capítulo 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante para el Señor que no solo tengamos una fe creciente, un amor abundante, sino que tengamos una esperanza constante en nuestro corazón. En el capítulo 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen. Hay otros que no tienen esperanza. Capítulo 5, verso 8, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Por eso, hermanos, nuestra esperanza, como dice Tito, es bienaventurada. Bienaventurada, es feliz. En el capítulo 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sabe? Esa palabra o esa frase, día del Señor, ¿no es la segunda venida? ¿No es el arrebatamiento de la iglesia, como nos dijeron por ahí a través de una película? Como ladrón en la noche, el Señor viene por su iglesia. ¿No es así? No es así. Fíjense en el capítulo anterior, capítulo 4, por decir tantos versículos ahí, en el 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, refiriéndose a nosotros en el versículo 17, y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos.
Pero fíjense en el capítulo 5, verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan ellos, porque como ladrón en la noche no es para nosotros, paz y seguridad vendrá sobre ellos, destrucción repentina. ¿Hay destrucción repentina para nosotros? Claro que no. Dice que el día del Señor vendrá y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esta frase día del Señor se refiere al mundo incrédulo. Y dice que va a venir como los dolores a la mujer encinta, de un momento a otro y en forma punzante, y no escaparán, como la mujer no escapa de los dolores. Pero fíjense el versículo 4. Más vosotros, hermanos, ahora sí está hablando de nosotros. Dice, no estáis en tinieblas, por eso el Señor no viene por nosotros como ladrón, porque no somos de la noche. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso digo que uno no tiene que ser dispensacionalista para entender que el Señor nos va a sacar de la tierra antes que venga el día del Señor, la tribulación. A propósito nomás de eso, este es un anticucho, podríamos decir, algo antes de. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice, vamos a ver si esta enseñanza es coherente con el resto de la Escritura. Dice, yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor. Si el día del Señor es, como algunos dicen, el día domingo, ¿será eso lo que está diciendo? Si como dijimos allá, el día del Señor es la tribulación, Él está diciendo que, yo ilustro así, toda esta tarima desde el rincón hasta ese otro rincón es el día del Señor, la tribulación. Y Juan está ahí, en el día del Señor, y mira para allá, ¿cierto? Ve 7 sellos, por allá al final ve las 7 trompetas, y en el capítulo 6 le dicen, ven y mira, y se acerca a mirar y describe lo que está por ese lado, ven y mira, y se acerca para ver los detalles del día del Señor, porque ese es el día. La tribulación. Y ve por ahí al medio, ¿cierto?, el anticristo que no surge del agua sino del abismo porque resucita y todo el mundo se maravilla. El día del Señor, hermanos, es la tribulación. Y el Señor nos ha dado ese privilegio de entender que nosotros no somos hijos de ira, sino que Él nos ha dado una esperanza que nos anima y que nos motiva. ¿Qué ánimo sería, cierto, para esta iglesia si, no se preocupen, vamos a pasar por la tribulación, pero anímense. Le van a caer meteoros encima, se va a partir la tierra, pero anímense. Por eso dice que nuestra esperanza, en el capítulo 4, 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Más vosotros, 5:4, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No tenemos nada que ver con eso porque somos del día. Vosotros, en el 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de las noches ni de las tinieblas. Así que como ladrón en la noche no tiene que ver con nosotros. Versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque, verso 9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Si uno mira mucho las noticias, era terrible, yo las vi el viernes, pero no había por dónde.
puros desastres, caos, desastres naturales, tremendo. Por eso el Señor nos dice, saca la mirada de las noticias, mírame un poco a mí. Aquel que está en los cielos, que viene a esperar de los cielos a su Hijo, el cual nos resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Sigamos con nuestra vida, confiando en Él. Yo me alegro que muchos se han atrevido a tener bebés, ¿cierto? En este tiempo que se ve tan difícil. No es mi caso, llegó sin aviso. Así que no soy el que tiene más fe a lo mejor en eso. Pero se vienen tiempos difíciles, complejos. Pero si nuestra esperanza está bien enfocada, bien sintonizada, usted no va a tener miedo, cualquiera sea la noticia. Así que hermanos, la iglesia que Dios quiere es una iglesia de fe creciente. Es una iglesia de amor abundante y es una iglesia de una esperanza constante. Así que debemos, miren el capítulo 4, versículo 1, y este es como el resumen final. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Más fe, más amor, más esperanza. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Más fe, más amor, más esperanza. La fe está basada en Jesucristo, el amor en Jesucristo, la esperanza en Jesucristo. La iglesia cristocéntrica que crece en estas áreas es la iglesia que Dios quiere. Oremos. Señor bendito, queremos dar muchas gracias por tu palabra, dar muchas gracias porque tu palabra ha sido la que nos ha sostenido, nos ha enfocado durante todos estos años, nos ha perturbado muchas veces con palabras fuertes, con palabras de amor, de consuelo también, de ánimo, pero tu palabra, Señor, ha sido lo que nos ha sostenido. Gracias damos por ella y gracias porque seguiremos escuchándola. Seguiremos, Señor, profundizando y ahondando en ella para que esa palabra nos haga crecer en fe, nos haga crecer en amor, nos haga crecer también en esperanza. Gracias, Señor, porque tú nos tienes reunidos, Señor, aquí, a cada uno de nosotros en esta congregación. Damos gracias porque tú has puesto los líderes. No estamos aquí por nuestra voluntad. Tú nos has traído, Señor. Y el deber nuestro, Señor, es apreciar a cada uno de ellos, estimar. Nos has puesto en este mundo, Señor, como peregrinos y como extranjeros. Nuestra mirada no debe estar aquí en la tierra, porque va el mundo a perdición. Vertiginosamente. Nosotros debemos alzar la mirada y poner nuestra esperanza no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gracias damos a ti, Señor, por poder en este día no mirarnos a nosotros mismos, sino reconocer que ha sido tu fidelidad en nosotros la que nos ha mantenido. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.